a mi canal Ada Knits. Hoy vas a aprender a hacer agujeritos en un tejido. Aquí ya tengo un trocito tejido y como puedes ver, pues hay agujeros, ¿vale? ¿Para qué nos sirve este tipo de punto? Este tipo de punto es uno de los puntos más sencillos que hay porque se hace en tejido jersey, que te dejo el enlace abajo por si no te acuerdas cómo se hace. Y es muy bonito para crear un pequeño calado en un jersey o en el tejido que estés haciendo. También te puede servir, por ejemplo, para generar una línea de agujeritos y después pasar una cinta por ellos, una cinta decorativa, por ejemplo, o una cinta que quieras utilizar para ceñir un poco la cintura. También puedes utilizarlo en la parte de arriba de un top para luego pasar los tirantes, etc. Bueno, yo aquí he montado 18 puntos con un montaje normal, simple, que también te dejo el enlace abajo por si quieres refrescarlo. Y estoy tejiendo agujeros alternados cada 2 pasadas, ¿vale? Es decir, tejo una pasada de agujeros, tejo el revés, una pasada al derecho, otra al revés y agujero. O sea que ahora nos tocaría hacer los agujeritos. Como he dicho antes, la frecuencia del agujero se puede variar según tu gusto. Vamos allá. Como he dicho, esto es punto de jersey, así que ahora estamos en la parte derecha, tejemos del derecho, ¿vale? Y ahora aquí nos tocaría poner un agujero encima de este. Cosas importantes. Se tienen que tomar 2 puntos juntos, ¿vale? A ver. Pasamos 2 puntos juntos, así, y los tejemos. Y pasamos la lana por encima. Este pase de lana por encima lo que nos hace es que nos está dando el punto del agujero, ¿de acuerdo? Seguimos tejiendo. ¿Por qué es importante tejer 2 puntos juntos? Es importante que los 2 puntos anteriores se tejan juntos porque si no estarías incrementando el número de puntos en tu tejido, ¿vale? Vamos allá, aquí toca otro agujero. Juntamos 2 puntos. Así, ¿vale? Se pasa ahora así, los 2 puntos juntos. Aquí tenemos ya los 2 puntos unidos y la lana por encima. El pasar la lana por encima te genera un punto extra, por eso, como he dicho antes, tenemos que tejer los 2 puntos anteriores juntos. Muy bien. Ya hemos hecho la vuelta del derecho, que aquí se empiezan ya a ver los agujeros, pero no se ven del todo. Y ahora nos toca tejer del revés. Vamos allá. Es simplemente tejer del revés. Y ahora cuando lleguemos a la zona del agujero, ¿vale? Aquí está ya la hebra que hemos pasado antes por encima, ¿vale? Y esta también se tiene que tejer como si fuese un punto del revés normal, ¿vale? Seguimos tejiendo del revés. Y aquí estamos otra vez con la hebra que ha hecho el agujero, la tejemos normal del revés. Y ya estaría. Muy bien, ahora, ¿ves? Aquí ya se ven los agujeros y tocaría hacer una pasada. Ahora nos tocaría hacer una pasada del derecho y otra del revés y luego una pasada con los agujeritos. Si hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado recuerda darle manita arriba. Déjame en comentarios si ya conocías esta técnica, si la utilizas mucho, si te gusta o no, o si tienes alguna duda. Y puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en redes. Nos vemos la semana que viene. Adiós.